Hola, buenas noches. Mi nombre es Ariana y le estaré explicando a mi hermana sobre la realización de un menú. Primero, el gasto energético basal, que es la cantidad mínima de energía que necesita el cuerpo. Para esto hay dos fórmulas las cuales podemos sacar, que es la del hombre y de la mujer. En este caso te voy a explicar la de la mujer, que son los kilos. En una fórmula tienes que poner tus kilos y tu altura. En esa hay los años, por cierto. Multiplicarlo por los años. De ahí a que tengas el GEP, tienes que pasar a la actividad física que realiza, que en mi caso el GEP fue de 1037.95 kilocalorías. Son las que yo tengo, ¿no? Después pasamos a la actividad física, que en mi caso fue de 1.2 porque soy sedentaria, o sea, no realizo actividad física. Y se calcula con el GEF, que es una multiplicación. Es la actividad física que es de 1.2 y me dio de 1244 calorías, ¿no? Después tenemos el ETA. El ETA es el efecto térmico de los alimentos, que es cuando una persona come los músculos del tracto gastrointestinal, aceleran sus contracciones rítmicas, haciendo que las células se fabriquen y secreten jugos digestivos. Ahí comienzan los nutrientes Ahí los nutrientes son absorbidos por el transporte activo. En esta aceleración de la actividad se genera calor y se conoce como el efecto térmico de los alimentos. Y aquí tenemos que calcular eso también. Bueno, el ETA es el efecto térmico de los alimentos, que cuando una persona come los músculos del tracto gastrointestinal aceleran sus contracciones rítmicas. Las células se fabrican y secretan jugos digestivos que son absorbidos por el transporte activo. De ahí esta aceleración de la actividad requiere energía y pues produce calor, y eso es el efecto térmico de los alimentos. Y aquí lo tenemos que calcular, tenemos que sacar el ETA, que es el 10% del G, que son, como las mías son, mis kilocalorías son 1037, el 10% son 103, ¿no? Bueno, tengo que sumar los 1244 kilocalorías que fueron de la actividad física y de ahí sumar el 10% del GEP, que fueron 103. Y mis calorías son 1347. Bueno, ya que tenemos el GEP, que son 1347 kilocalorías, tenemos que hacer un cuadro dieto-sintético. Que el cuadro dieto-sintético le tenemos que poner los nutrientes, que son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Le tenemos que poner un porcentaje. Los porcentajes varían conforme la persona. De ahí tenemos que sacarlo las kilocalorías y los gramos. En mis porcentajes yo puse 55 en hidratos de carbono, 15 en proteínas y en lípidos puse 30. Que aquí lo tenemos que calcular con el 100%, ¿no? Que es, por ejemplo, en los hidratos de carbono puse 55%, lo tenemos que multiplicar por 1347 calorías y dividirlas entre 100. Y esto nos dan 740 kilocalorías. Y lo tenemos que poner aquí encima, ¿no? Si me entiendes, ¿verdad? Después tenemos que sacar las proteínas, que en las proteínas fueron 15, que es el mismo procedimiento que los hidratos de carbono, que son 15 por 1347 entre 100, y pues nos dan 202. Para sacar los gramos tenemos que dividir las kilocalorías y por los constantes de oxidación, que los hidratos de carbono son 4 kilocalorías entre los gramos, ¿no? Las proteínas, que son 4 también, y los lípidos pues son 9. De ahí pues tenemos que sacar los gramos, que la tenemos que dividir. Son 740 kilocalorías que nos dieron aquí entre 4 y nos da 185 gramos en hidratos de carbono.
En proteínas, pues el mismo procedimiento, son 202 kilocalorías entre 4 y nos da 50. Y pues los lípidos, bueno, y después, que son 404 kilocalorías en los lípidos. Bueno, ya que tenemos nuestro cuadro sintético bien organizado, hay un Excel que nos mandó el maestro, ¿verdad? Que es lo mismo que lo que ya hice a mano, pero más fácil el Excel. Pero al profe le gusta vernos batallar, ¿verdad? Pero pues así es la manera correcta de hacerlo, o sea, a mano. Bueno, de ahí nos pasamos al cuadro de equivalentes. En el cuadro de equivalentes son, o sea, los cereales, los tubérculos, los cereales sin grasa, todo eso, ¿no? De ahí tiene que haber un margen de adecuación, que no debe de pasar, las kilocalorías no deben de pasar ni del 105 ni del 95. ¿Ok? ¿Sí me entienden, verdad? Que tenemos el cuadro de equivalentes, tenemos que distribuirlo. Tenemos que distribuir las comidas, que son 3 y una colación. Todo, o sea, nuestras kilocalorías las tenemos que, o sea, poner en el desayuno, en la comida y en la cena. Y pues si quieres en la colación. Y en mi caso no tuve colación, más que una. Bueno, ya que tengamos eso, vamos a hacer el menú. El menú lo tenemos que sacar debido a las divididas de comida. Por ejemplo, en el desayuno, por ejemplo, yo puse en las leguminosas, puse una. Tengo que irme a un libro que se llama el Sistema de Equivalente de los Alimentos. Del libro tengo que sacar las porciones de comida. Por ejemplo, si yo puse las leguminosas, tengo que irme al apartado de leguminosas y ver, por ejemplo, los frijoles refritos, pone, que son 95 gramos los que debemos de consumir. Si yo puse una porción, tengo que consumir 95 gramos. Si yo, por ejemplo, puse 2 porciones, tengo que sumar pues 95 más 95 y los gramos que den. ¿Ok? Y ya de ahí pues hacerlo igual con la comida, la cena y pues la colación. Y ya de ahí pues terminamos el menú, ya que tengamos esas 4 cosas. ¿Ok? Bueno, el almidón es un tipo de glucosa almacenada en las plantas. Se encuentra en los cereales, las legumbres y los tubérculos. Bueno, el glucógeno es otro tipo de polisacárido. Este se almacena en los músculos y el hígado. Bueno, dentro de los polisacáridos encontramos la fibra, que la fibra es la parte difícil de digerir, ¿no? De las plantas, que forma la estructura de la base de las hojas, el tallo y las semillas. Pero tenemos hay fibra soluble e insoluble. La soluble, pues el mismo nombre lo dice, se disuelve en agua, se puede disolver en agua. Y esta, pues es un tipo de fibra viscosa, se transforma en gel cuando se disuelve en agua. Es fermentable y fácil de digerir por las bacterias del colon. A diferencia de la insoluble no se disuelve en agua. Esta fibra no suele ser viscosa y las bacterias del colon, o sea, no pueden digerirlas, no pueden fermentarlas. ¿Ok? Bueno, esto es todo por el video de hoy. Ay, como que si hubiera muchos. Bueno, sí va a haber, pero pues más adelante. Muchas gracias. Dale mil, pues, ¿verdad? ¿Tienes preguntas para mí? No, sí entendí todo. ¿Sí? ¿Estás segura?
Bueno, ahora te voy a explicar los hidratos de carbono. Que son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Están compuestos de carbono, oxígeno e hidrógeno. Bueno, Se pueden clasificar en complejos y simples. Los simples tienen una o dos moléculas, los complejos tienen miles de moléculas. están conformados también que son los monosacáridos, Los disacáridos y los polisacáridos. que los monosacáridos son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Que la glucosa es el azúcar más abundante en nuestra dieta porque tiene buena fuente de energía. La fructosa es el azúcar natural más dulce, se encuentra en la fruta y en el sirope de maíz, con alto contenido de fructosa, ¿no? Y la galactosa no se encuentra en los alimentos, pero se une a la glucosa para formar la lactosa. Están los disacáridos que se encuentran en los alimentos, que son la lactosa, la maltosa y la sacarosa o la sucrosa, pero su coloquial nombre es la sacarosa. Que pues estos están formados por los mismos. monosacáridos. Dentro de los polisacáridos encontramos el almidón, El glucógeno y la fibra. que en el almidón está compuesto por la amilopectina y la amilasa.